Gabón, Gabón, ¿qué tal? La verdad es que vengo tremendamente preocupado por las últimas noticias que acabo de ver en la BBC. Son del último boletín horario. La BBC habla a las... hace escasos minutos hablaba en su último boletín horario, que ya no sé ni en qué hora vivo, habla de enfrentamientos entre fuerzas de la OTAN y fuerzas rusas. Habla de serios incidentes. No solo eso, además hablan también de 230 soldados estadounidenses, fuerzas de la OTAN, que han resultado ya muertos, de al menos 230 soldados que ya han fallecido por fuego ruso. Más titulares que está dando la BBC. Parece que en el Palacio de Buckingham la familia real ha sido evacuada a un sitio más seguro. Y además se está difundiendo esta alerta, una alerta del Ministerio del Interior, también del Ministerio de Defensa, pidiendo a los ciudadanos británicos que vayan a refugio. Bueno, estas las informaciones que creo os tenía que contar porque la situación parece verdaderamente crítica. Y ahora ya sí, vamos con la charla. Pero antes quiero haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros ha retuiteado algo de lo que acabábamos de contar? Bueno, esto no demuestra nada, esto solo demuestra mis malas dotes de interpretación y aparte que me habían prometido que no iban a hablar de fake news al presentar esta charla y entonces ya me lo han estropeado un poco. Esto solo demuestra que no tengo ningún Oscar a la mejor interpretación, pero os hacía esta pregunta porque os quiero demostrar de alguna manera lo fácil que se expanden noticias falsas, las llamadas fake news. Ninguno de vosotros ha retuiteado esto, ninguno de vosotros lo ha extendido ni en Facebook ni en WhatsApp, pero lo cierto es que se hizo y mucho. Tanto que la propia BBC tuvo que desmentir un vídeo, este vídeo con semejantes titulares bomba que cruzaron océanos y llegaron incluso a Asia, a África, y allí los propios corresponsales de la BBC en sus oficinas recibieron llamadas de los ciudadanos preguntando si verdaderamente esas informaciones eran ciertas. Así es que, lo dicho, hace apenas un par de semanas, el 19 de abril, la BBC, vía portavoz y también vía comunicados a través de sus redes sociales, tuvo que desvincularse directamente de noticias como esta. El gran reto de los periodistas del siglo XXI es que bulos como estos no se nos cuelen. Eso es lo que tenemos que conseguir, porque sí, es verdad, la mentira ha existido siempre, pero nunca la mentira lo ha tenido tan fácil para extenderse, nunca le ha salido tan gratis extenderse y nunca ha habido tanta gente dispuesta a comprar las falsedades. No lo digo yo, hay estudios que lo demuestran. El MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la revista Science, el pasado marzo publicaba todo un estudio en torno a las noticias falsas, cómo funcionan en Twitter, y sus datos son tremendamente reveladores. La mentira en Twitter tiene un 70% más de retweets que la verdad en Twitter. Y además a la verdad le cuesta 6 veces más expandirse, le cuesta 6 veces más que a la mentira llegar a 1.500 usuarios de Twitter. Si ya hablamos de cadenas Twitter, entonces ya estamos hablando de 20 veces más. A la verdad le cuesta 20 veces más expandirse en Twitter, en la red social Twitter. Este estudio del MIT da un ranking de las noticias que son más virales, las que más nos gusta, las mentiras que más nos gusta expandir en las redes sociales. Primero están las noticias relacionadas con la política. Le siguen las leyendas urbanas, noticias económicas en tercer puesto, en cuarto puesto ese con el que arrancábamos esta charla, las que se refieren al terrorismo y la guerra, y por último también parece que nos gustan mucho los desastres naturales. Bueno, vamos a buscar
ejemplos. Teniendo claro cuál es ese ranking, vamos a buscar ejemplos de noticias fake de estos últimos tiempos. Siempre teniendo muy claro que, sobre todo, las mentiras se aprovechan de situaciones traumáticas en las que se generaliza el estupor, se generaliza el asombro, y es ahí, precisamente ahí, donde la mentira se cuela más fácilmente. Y cuando hablamos de situaciones traumáticas, de lo que estamos hablando es, por ejemplo, una que me tocó a mí, los atentados de París, los atentados del Bataclan y de las terrazas de París. Ahí se nos colaron muchos fakes. Y otro más reciente, la matanza de Parkland en Florida. Allí también se colaron muchos fakes, y se colaron fakes sobre todo en torno a los propios niños que estaban en el instituto, niños que después, no sé si lo recordáis, pero en varias manifestaciones, también en protestas, esos niños se convirtieron en todo un símbolo contra las armas, en todo un símbolo anti-armas en Estados Unidos, ¿no? Bueno, se llegó a decir de ellos, de justo esos líderes de ese movimiento anti-armas, también anti-Trump, se llegó a decir que algunos de esos niños ni siquiera estuvieron en las aulas cuando todo ocurría, y esta, Emma González, por ejemplo, su foto rompiendo un ejemplar de la Constitución estadounidense se extendió como la pólvora por las redes sociales en Estados Unidos. Esa foto después se demostró que era un fake. Medios como la CNN tuvieron que desmentirlo, tuvieron que decir que todo había sido fruto del Photoshop. Decíamos que las noticias falsas que más se expanden como la pólvora son las noticias relacionadas con la política. Bueno, pues vamos a fijarnos en las elecciones en Estados Unidos. Seguimos allí, en Estados Unidos, porque hay datos también muy reveladores. En los últimos 3 meses de campaña del presidente Trump, de esas elecciones que ganó Trump, han comparado cómo funcionan en Facebook noticias falsas y noticias verdaderas. Se han cogido 20 historias falsas de webs especializadas en hoax, en farsas, webs especializadas también como pueden ser blogs partidistas. Bueno, pues esas noticias falsas, a través de retweets, a través de comentarios, a través de compartidos, consiguieron 8,7 millones de reacciones. Eso, las noticias falsas, en esos 3 últimos decisivos meses de campaña para la Casa Blanca. Las noticias falsas consiguieron 8,7 millones de reacciones, mientras 20 artículos de los diarios más prestigiosos, hablamos del New York Times, hablamos del Washington Post, hablamos también del Huffington Post, bueno, pues tuvieron 7,4 millones de reacciones. Buscamos más ejemplos. El Brexit. El Brexit ya lo llaman la primera elección de la era de la posverdad. Posverdad, esa palabra que escuchamos tanto. ¿Qué es? Es esa era de las redes sociales en la que hemos pasado a no pensar tanto en los facts, en las realidades. Hemos pasado a no prestar tanta atención a los datos empíricos y ciertamente probados, para fijarnos más en las vísceras, en nuestras emociones, y tomar decisiones de acuerdo con eso, con nuestras emociones. En el Brexit, ahora, el gobierno de Theresa May ahora ha difundido que durante el Brexit se crearon 400 cuentas Twitter que lo único que hacían era eso, difundir información falsa, cuentas Twitter que sitúan en Rusia. Eso, cuentas creadas para difundir fake news durante el Brexit, pero aparte están los fakes que también difundieron los propios políticos pro-Brexit, como por ejemplo Boris Johnson, que hablaba de 78 millones, sugirió que 78 millones de turcos iban a llegar a Gran Bretaña si continuaban en la Unión Europea. Y después todos sabemos lo que pasó. Seguimos buscando más ejemplos. Sobre los refugiados también se han difundido muchísimos fakes, hasta violaciones de niñas menores, hasta también golpes en las consultas de la seguridad social. Por ejemplo, aquí tuvo un gran eco, esta noticia en la que se hablaba de un musulmán dando una paliza a un médico que le atendía. Tuvo muchísimo eco, se difundió mucho esa noticia y
Poco después pudo saberse que se trataba de un vídeo grabado hace 10 años, era un vídeo grabado en Rusia. Nada tenía que ver con refugiados, nada tenía que ver con musulmanes. ¿Por qué? ¿Por qué nos creemos estas noticias? Bueno, tenemos que hablar de la crisis del periodismo. Es verdad, el periodismo está en crisis, aunque en esencia nuestro trabajo ha cambiado más bien poco. Nuestro trabajo sigue siendo enterarnos de lo que pasa, contrastarlo y contextualizar. En esencia eso ha cambiado más bien poco, pero lo que ha cambiado y con lo que estamos muy perdidos es la forma de consumir nuestra información. En nuestra tele, por ejemplo, no sabemos muy bien a dónde vamos, en qué nos vamos a convertir. Nos vamos a convertir en plataformas, ¿no? Ahora mismo no sabemos dónde vamos, como tampoco saben a dónde van la prensa escrita. No sabe si tiene que tirar más para Internet, si tiene que dejar de vender periódicos o no. Y eso, por ejemplo, esa crisis en la que no sabemos a dónde vamos, ha hecho que se cuestione nuestra verdad. Nuestra verdad antes se decía, lo han dicho en la tele, era verdad. Ahora, por haberlo dicho en la tele, nada es verdad. La verdad se cuestiona muchísimo más y hay muchísima más gente con ganas de conocer otras verdades. Nos relacionan a los medios de comunicación, nos relacionan con líneas editoriales, nos relacionan con grandes grupos de poder. Es lógico que, teniendo eso en la cabeza, muchos digan, para no acabarme de tragar esto, voy a buscar otras verdades. Y es ahí, precisamente, donde los generadores de fake news han encontrado su nicho de mercado. ¿Qué hay detrás de esos generadores de fake news? Bueno, tenemos que tener claro que tienen 3 objetivos. Quienes investigan las fake news, agentes de seguridad que investigan fake news y quién hay detrás de esas noticias falsas, hablan de noticias con 3 objetivos principalmente. Primero están las que intentan generar alarma social para desestabilizar, están también las que reafirman ideales, como por ejemplo ese vídeo antimusulmán, islamófobo, y también están quienes intentan obtener dinero. No hay que olvidarlo, que se intenta obtener mucho dinero a través de estas fake news, tanto que ya se habla incluso de granjas de las fake news. Y no sé si este dato está muy comprobado o no, tal vez no lo tendría que poner aquí, pero bueno, hablando de fake news, no sé si lo tendría que traer, porque no sé si está muy comprobado. Pero bueno, lo cierto es que se habla ya de al menos 30 países con granjas de fake news. Hay páginas web que generan entre 10.000 y 40.000 dólares al mes, y lo hacen con noticias que se crean en tan solo 10 minutos. Y detrás de esas noticias muchas veces hay jóvenes recién salidos de la universidad que lo único que buscan es conseguir dinero. Las redes sociales tienen también un gran peso en todo esto. Las redes sociales también tienen una gran responsabilidad y lo ha enseñado el escándalo de Facebook. Redes sociales que se han preocupado bastante poco porque como usuarios tengamos un servicio de calidad, y de lo que más se han preocupado ha sido de que el negocio funcione. Así es como con Amazon sabe, por ejemplo, qué es lo que compramos, Google sabe qué es lo que buscamos, Facebook sabe qué es lo que compartimos e Instagram conoce nuestras coordenadas. Y así es como tenemos hoy aquí el gran hermano que Orwell describía en su novela 1984. El gran hermano del que ya se hablaba a finales de los 40. ¿Qué podemos hacer contra todos estos bulos? Bueno, pues contra todos estos bulos lo que sobre todo podemos hacer es periodismo de calidad. Creo que contra las fake news el principal antídoto es el de llevar a cabo un periodismo de calidad, que no se nos olvide nunca ese contrastar del que en muchas redacciones cada vez más se pasa, ¿no? ¿Y qué podéis hacer vosotros como usuarios? Porque estoy hablando de los periodistas, pero ¿qué podéis hacer vosotros como usuarios? Porque vosotros también sois parte de la solución. Os recomiendo vivamente una cuenta Twitter, Maldito Bulo, es de nuestros compañeros de La Sexta, Maldita Hemeroteca, seguro que la recordáis. Bueno, pues también han creado una cuenta Maldito Bulo en la que van destapando bulos como el de el musulmán que golpeaba al médico, que resultó ser falso. Bueno, pues esa cuenta da algunas recomendaciones sobre qué podéis hacer como usuarios contra las noticias falsas. Primero, tenéis que desconfiar de las exclusivas, sobre todo si son de webs, de medios de comunicación que desconfiáis. Tenéis que ir más allá del titular, porque muchas veces el mero titular
puede parecer una noticia real, pero si después seguimos leyendo, descubrimos que eso es una tremenda falsedad. Y tenéis que alejaros también de citas y alertas falsas, sobre todo si no tienen ni fuente ni fecha. Y recordáis cómo hemos empezado esta charla. Hemos empezado con un vídeo que se hizo viral, sobre todo vía WhatsApp y vía Facebook, con esa alerta de los ministerios, Ministerio de Defensa y del Interior, que alertaban a la ciudadanía. Bueno, pues recordarlo, las alertas no llegan por WhatsApp. La solución tiene que ser periodismo con mayúsculas, eso está claro. Pero quiero terminar con un mensaje esperanzador, porque es verdad que las fake news muchas veces se ven como una auténtica amenaza para este periodismo del siglo XXI. Sin embargo, tenemos que verlas como la oportunidad. Tienen que ser toda una oportunidad, porque yo creo que nos estamos dando cuenta del problema y de la amenaza de las fake news. Prueba de ello es que hoy estamos aquí debatiendo sobre ese tema. Nos estamos dando cuenta, y en el momento en el que nos damos cuenta, entonces vamos a dar todavía mayor valor a los medios de comunicación libres de fake news. Aquellos medios de comunicación que sean capaces de poner la mano en el fuego y puedan realmente decirnos, nosotros estamos libres de falsedades, esos son los que verdaderamente van a tener un gran valor y los que vamos a saber valorar. Lo dicho, el periodismo con mayúsculas es el reto. Eskerrik asko.